Hola una vez más. Este es el video 79. Obviamente estoy grabando todo esto a una vez. Tal vez pueden ver por mi camiseta, mi camisa, obvio. Entonces, estamos hablando sobre la multitud mixta de Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3, y el hecho de que cuando volvieron los de la cautividad, que volvieron a restablecer la ciudad de Jerusalén, unos, bueno, nos dice la palabra 49,700, algo así, no recuerdo exactamente, casi 50,000 personas. De los miles o millones, mejor dicho, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces miramos un remanente regresó. De este remanente solamente había una parte de ellos que temían a Jehová y querían seguir su ley. Y estamos mirando, porque estábamos platicando sobre separarnos del mundo. Este es lo que Nehemías está enseñándonos en su libro aquí. Y que este se aplica hoy en día, obviamente, a los creyentes, los verdaderos creyentes, que no debemos formar yugo igual con el mundo. Entonces, estamos hablando de este hecho. Y vamos a seguir hablando de esto. Y hoy vamos a enfocar mucho en el libro de Esdras, donde él hablaba sobre las relaciones y matrimonios que formaron los hombres de Israel con mujeres extranjeras. Y entonces, y vamos a ver la aplicación obviamente a hoy en día a nosotros, um, que debemos separarnos de las cosas del mundo. Y no sé si vamos a llegar, pero Juan habla de esto en su libro y en sus epístolas, de formar o tener un matrimonio espiritual entre la verdad y la mentira. Y vamos a ver esto también. Tal vez el día de hoy no, pero en el próximo video. Entonces vamos a dar inicio. Padre, una vez más te doy gracias por tu palabra, por guiarnos en cuanto a ella y por haber abierto nuestros ojos para ver la verdad y más, Padre, por la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras vidas para cubrir nuestra vida y protegernos del malo en este mundo, del pecado en este mundo. La expiación, como miramos en Génesis 6:14, lo que es un símbolo o un tipo de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Ayúdanos, Padre, a andar entonces dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces estamos mirando qué tan serio un pecado es este de mezclarse con los del mundo por la relación de ambos, Esdras y Nehemías. Pero antes quiero leer algo en segunda de Timoteo, que hablamos de esto la semana pasada, hablando de la gente que hablamos sobre la parábola del sembrador, y hablamos sobre el hecho de que hay muchos en los edificios hoy en día que que dicen que son cristianos porque con su boca repitieron una oración, dijeron que con su boca que Cristo es el Señor y que creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos. No niego que en su mente creen estas cosas. Lo que niego es que si son verdaderos cristianos que han tenido sus corazones regenerados. Y este es por sus obras, porque sabemos por el fruto qué tipo de personas son. Y en capítulo 3 de 2 de Timoteo dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. ¿Qué quiere decir
evitar, es separarnos de esa gente. Es lo que estamos mirando en los libros de Nehemías y el día de hoy de Esdras, lo que miramos la semana pasada en Deuteronomio 13, lo que Pablo habla en el libro primero de Corintios de separarnos de gente y no tener no formar un yugo desigual con esa gente. Y entonces tenemos que protegernos y quiero hablar sobre este hecho hoy en día. Entonces, unos 20 años antes de Nehemías, vamos a Nehemías 13, 1 al 3. Vamos a ver lo que nos enseña aquí. Nehemías 13, 1 al 3. Estamos estudiando el capítulo 13 de Nehemías. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, hablando de la Pentateuco, los 5 libros de la ley, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ya hemos visto que este viene de Deuteronomio 23 y voy a hablar más a profundo lo que quiere decir esto. Y dice en versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aconteció que cuando oyeron la palabra, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Notan, todos los mezclados con extranjeros. Entonces, unos 20 años, este es 20 años después de que Esdras había llegado para edificar el nuevo templo, porque fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Regresó para edificar el templo, el sacerdote Esdras, y Esdras cuando llegó trató fuertemente con esa gente porque el pueblo había regresado de la cautividad y empezaba a hacer lo mismo, cometer los mismos pecados que cometieron y por esos pecados fueron llevados en cautividad en primer lugar. Entonces vamos a Esdras 9 y vamos a leer mucho de Esdras el día de hoy. Esdras 9 y voy a leer del 1 al 7 y 10 al 15 y después vamos a brincar a capítulo 10. Entonces 1 al 7. Yo quiero que ustedes noten lo que sintió Esdras en estos versículos. Quiero que ustedes noten las palabras que se utilizaron o se utilizó cuando escribió este capítulo sobre lo que pasó. Dice, y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jubiseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Yo quiero mencionar aquí, como verdaderos seguidores de Cristo, no olviden que no somos de mexicanos, no somos americanos, no somos japoneses, no somos alemanes, somos de Cristo, fuimos adoptados, somos judíos espirituales. Y la palabra está llamándonos a separarnos de las naciones del mundo y no andar conforme a sus abominaciones. Hemos platicado de esto mucho y hay que ver en la vida de uno donde se ha cruzado la línea y está conformándose a las abominaciones del mundo.
Obviamente no estoy hablando de comer las comidas culturales. Estoy hablando de juntarme en los festivales culturales, por ejemplo, como la Navidad, como la Semana Santa, lo que en inglés es Easter, o Ishtar, la celebración de Ishtar, la diosa de los fenecios, o aún creer en demonios, como los pueblos creen en demonios. La Biblia simplemente no habla de estas cosas. Si no me creen, deben de estudiar mis videos sobre demonios, mito o realidad, o en mi blog que se llama Los Arrastrados en wordpress.com. Tengo muchos escritos sobre este asunto, pero regresamos a Esdras. En versículo 2, han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Recuerden, estamos hablando de menospreciar la palabra de Dios. Y ellos, por no obedecer lo de no mezclarse, Deuteronomio 23, con los pueblos, se mezclaron, y por mezclarse, sus esposas o los esposos extranjeros les llevaron lejos de la palabra de Dios. Este es el problema con tener amigos en el mundo. Nos llevan lejos de la palabra de Dios y empezamos a conformarnos a sus costumbres, a sus abominaciones. Versículo 3. Lo cual oyendo yo, rasgué mi vestidura y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Notan la reacción de Esdras a saber de estas cosas. A saber de estas cosas, se reaccionó así. Obviamente, completamente destruido por adentro, reconociendo que el pueblo que Dios había llevado a cautividad por 70 años siguió haciendo lo mismo que antes. Dice en versículo 4, se reunieron delante de mí todos, notan los que se reunieron, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Y yo quedé atónito hasta el sacrificio de la tarde. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos de gente supuestamente cristiana que no cree en la verdad, o que está siguiendo celebrando la Navidad o la Semana Santa, o celebrando los cumpleaños o aniversarios, cosas que la palabra nos manda no celebrar? ¿Por qué? ¿Por qué no celebrar, por ejemplo, un cumpleaños? La razón es esto: cuando nacimos pecadores. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, separada de Dios. ¿Debemos celebrar esto? ¿Debemos celebrar el día que nacimos separados de Dios a causa de nuestra naturaleza? No. Debemos celebrar el hecho de que Dios nos mostró misericordia, puso su espíritu en nuestros corazones y nos apartó de todo el mundo. Esto lo debemos celebrar. ¿Pero cómo? ¿Con un pastel y regalos? No. Con vivir Lucas 9:23. Con vivir lo que Cristo dijo en Juan capítulo 6. Entonces podemos ver que celebrar mi nacimiento, dar gracias a
aún diciendo gracias Dios por darme el nacimiento. No, gracias por salvarme de mi nacimiento, por salvarme de mi naturaleza pecaminosa. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? O celebrando Día de las Madres. Dios, gracias por mi madre. Si tu madre no es una verdadera seguidora de Cristo, ¿de verdad quieres darle gracias a Dios porque tu madre es pecadora? O tal vez tu madre de verdad sirve la verdad, sirve a Dios y es una persona regenerada. No es ella que te dio vida. Es Dios que utilizaba a ella para traerte vida. Y si Él lo hizo con propósito. Y entonces mejor darle a Dios gracias. Me explico. Aparte sabemos que Día de las Madres es algo pagano. Entonces tenemos que separarnos de estas cosas porque son abominaciones, como nos dice. Y miramos en versículo 3, lo cual oyendo yo rasqué mi vestidura y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba me senté Antonito. Entonces, versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Fue afligido Esdras por estas cosas. Recuerden, la palabra nos dice que andamos en un camino estrecho. La palabra estrecho es la palabra griega tilipsis o tilibo, que viene de tilipsis, que es aflicción. Andamos en un camino de aflicción. ¿Por qué? Es difícil para esta carne que tiene su tendencia de querer subir el trono y tomar el lugar de Cristo en la vida y mandarnos a hacer cosas abominables. Tenemos que afligirnos. Tenemos que golpearnos, como Pablo dice, día tras día para someternos al mandamiento de Dios. Y entonces dice, a la hora del sacrificio me levanté de mi aflicción y habiendo rascado mi vestidura y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Noten lo que Esdras dijo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Está hablando de gente que, otra vez lo menciono, no son ateos, no eran ateos. Eran creyentes en Jehová, pero menospreciaron su palabra. No seguían la verdad, seguían lo que agradaba a la carne. Como Pablo dice en 2 de Timoteo 4, que van a querer cosas que agradan el oír. Van a juntarse a sí mismos maestros que predican lo que uno quiere escuchar, no lo que uno necesita escuchar. Y dice en versículo 7, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran pecado. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que salieron de Egipto hasta este día. Estamos hablando no recuerdo, pero creo que estamos hablando de más de 2000 años. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro, como en este día. Vamos a brincar a los versículos 10 al 15. 10 al 15. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos
dejado tus mandamientos. Es lo mismo hoy en día. La iglesia ha dejado los mandamientos. Han dicho, no es necesario leer el Antiguo Testamento, es antiguo. Y solamente quieren enfocar en unos cuantos versículos del Nuevo Testamento. Juan 3:16, Romanos 10:9 y 10, y unos cuantos que hablan de lo bueno que Cristo hace para su esposa. Pero han negado un montón de otros versículos. Han olvidado que Dios se reveló en el antiguo pacto y que este Dios en el del antiguo pacto es el mismo ayer, hoy y mañana. Dice, hemos dejado tus mandamientos, versículo 11, los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Nada ha cambiado, gente. Lo mismo hoy en día. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre. Notan lo que dice, para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? No ha terminado. Hasta que termina la tierra y hay nueva tierra y nuevo cielo. Entonces, para siempre. No procuráis su paz ni su bien para siempre, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después, a todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran delito, ya que tú eres nuestro Dios, nos ha castigado menos de lo que nuestras iniquidades merecieron, y nos ha dado tan grande liberación. ¿No es verdad hoy en día? Este del virus corona no es nada en comparación de lo que merecemos. Merecemos la muerte. Merecemos una muerte cruel. Más cruel que una cruz. Es lo que merecemos. Es lo que el mundo merece. Pero nos has dado tan grande liberación a los suyos, porque viene el fin de las 70 semanas de Daniel. No olviden esto. No está tan lejos en el futuro. Y lo que el mundo vive ahora no es nada en comparación con lo que merece. Es un castigo. De verdad es un castigo. Pero no es lo que merece. Sirve para despertar a los suyos, los que son de Dios. Versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? ¿Ya emparentar con los pueblos de estas abominaciones? La misma pregunta para nosotros hoy en día. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y aparentar con los pueblos de estas abominaciones? No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, sino que quedara remanente ni quien escape. Es la misma cosa para nosotros. ¿Debemos olvidar las verdades de la palabra de Dios porque vivimos bajo gracia? Pablo dijo, de ninguna manera. Pero es lo que vemos. Es lo que vemos en las iglesias hoy en día. Han dejado de predicar lo difícil de la palabra porque no quieren ofender al oyente. Y yo digo, oféndela. Si ellos son de Cristo, van a entender. Cristo lo dijo en Juan capítulo 10, que sus ovejas oyen su voz y responden y van a seguir. Entonces, así podemos saber quién es y quién no. Versículo 15. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos
quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Lo miramos así. No puedo estar en tu presencia a causa de mi pecado, Dios. Perdóname. Perdóname por lo que he hecho el día de hoy. Entonces, miramos cómo reaccionó Esdras cuando escuchó de estas cosas. Y digo, nosotros que somos de la verdad, que Dios ha puesto oído y ojo para ver y oír. ¿Actuamos igual? ¿Reaccionamos igual como Esdras? Arrancamos los pelos y si tenemos barba, la barba y andamos antonitos diciendo, ay Dios, perdónanos, perdónanos Dios, ayúdame a hablar la verdad, decir la verdad a esa gente. El fin viene, hermanos, y todavía hay ovejas perdidas en este mundo. No olviden esto. Voy a terminar temprano porque quiero seguir leyendo en capítulo 10, los versículos 1 al 12, versículo 17 y versículo 19 y hablar más sobre este asunto. Y como no hay tiempo ahora, entonces lo voy a dejar para la semana próxima. Entonces, por mientras, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.